decir, bueno, ¿de dónde venimos? Tenemos 15.000 años que pasamos del estrecho de Bering, 8.000, 9.000 años que llegamos a Sudamérica, y qué pasó en todo este periodo de 15.000 años, ¿no? Entonces, pero ¿quiénes cruzaron por el estrecho de Bering? A nuestros espectadores, bueno, como siempre les digo, hay que investigar mucho. El estrecho de Bering es ese espacio pequeñísimo, es realmente pequeño, entre el continente asiático, euroasiático, y el continente americano, o sea, entre Alaska y Rusia. Exactamente. Están ahí mismo, están cerquititas. Estamos 90 kilómetros. Claro, están ahí mismo, se pueden dar la manito allí. Y en estos tiempos, me imagino que sea una zona un poquito caliente. Pero bueno, ese estrecho en determinado momento estuvo congelado. Así es, hubo un paso. Exacto, había como un puente de hielo exactamente. Y por ahí llegaron, pero ¿de dónde Claro, llegaron? llega de población euroasiática, justamente. Nosotros por eso cuando haces el rastreo de tus genes somos más identificados con población asiática. Tenemos genes asiáticos. ¿Indonesios? Más bien no, de la parte de arriba, de China y la parte de Rusia, que también tiene gente muy parecida a los chinos, ¿no? Claro. Y entonces esa es la gente que parece que pasa, pero también pasa un grupo mucho más europeizado, ¿no? Que son los denisovanos, que ocupan la parte central de Norteamérica, ¿no? Y ese es un reducto de población un poco diferente, que también deja una huella genética en América del Norte al menos, ¿no? Y el resto de población, que es la población en realidad euroasiática, más asiática, si diríamos, así como para identificarnos mejor, es la que se esparce por toda América y tarda años, miles de años en llegar de un lado al otro. Nuestra población, la más antigua, que parecería que es la cultura Ilaló, está más o menos en unos 9.000 años, desde la actualidad, ¿no? Entonces, claro, eso hace ver que primero estuvimos aislados, porque estuvimos congelados del estrecho de Bering, pero luego desaparece eso y nos quedamos aislados como continente. Después nadie nos descubrió, sino oficialmente hasta 1492. Pero parece que sí hubo intercambios con América en navegantes y etcétera, ¿no? Los denominados vikingos. Exacto. Incluso se habla que hay un tipo de migración importante en algunas zonas costeras que explicaría un poco por qué tenemos población nuestra tan blanca y con ojos azules en la costa ecuatoriana. Claro. Y hay otro hecho interesante que revivió la discusión de si también vinieron por Oceanía. Y es que se encontró un marcador genético justo aquí en el Ecuador, que se llama el Q3, que es un marcador de las mitocondrias, del ADN de las mitocondrias que también tienen ADN. ADN tiene el núcleo de la célula, pero también tiene las mitocondrias. Y las mitocondrias solo se heredan por vía materna. Por eso se le llamó el ADN de Eva. Y entonces, este Q3 hay en la Ecuador, en la parte norte del Ecuador, de la costa, y en el sur de Colombia. O sea, está concentrado allí. Claro, y dices, ¿este de dónde viene? Viene de Oceanía. Entonces, claro, ahí te das cuenta que sí hubo un flujo, aunque sea poco, pero hay un marcador genético que coincide con Oceanía y que está concentrado como aquí. Y eso te hace ver que los estudios justo genéticos todavía están en pañales aquí, ¿no? Porque, ¿qué más pasó? Hicimos un estudio del cromosoma Y, en cambio, el cromosoma Y es el que te da si es hombre o no. Claro. Y este hereda solo por vía del padre. Entonces tú podrías rastrear el cromosoma Y hasta el primer hombre. También se le llamó el ADN de Adán. Que claro, ahora sabemos que eso no existe, no es que existe Adán como un solo ser, y Eva también, sino que eran un grupo de población, bueno, los primeros homos
los Homo erectus, y todo esto es que aparece la población humana a través del proceso evolutivo, y se calcula que más o menos 800 hembras y 1200 machos, que son el origen poblacional de toda la población humana. Permíteme un momentito, que acabas de darme un dato que no había escuchado nunca antes. Desde la ciencia, ustedes los genetistas presumen o tienen determinadas seguridades de que ese grupo poblacional original, los cromañones, estaba compuesto por aproximadamente 800 mujeres y 1200 hombres. O sea que el término Adán y Eva viene siendo una metáfora. Claro, totalmente. O sea, científicamente no hay ningún tipo de apoyo a eso, ¿no? Claro. Pero justamente como la población humana surge en el centro de África, se calcula por el tamaño de poblaciones, por los comportamientos ambientales, por la forma de migrar, por los rastros genéticos, antropológicos, paleontológicos, etcétera, que era un grupo pequeño. Y se calcula más o menos que eran estas cifras, ¿no? Y que de ahí viene esta irradiación de la humanidad, que luego en Europa se encuentran con los neandertales, ¿sí? Y se encuentran tan poco que solo tenemos entre 2 a 3% de genes neandertales, dependiendo de la zona que analices. Nosotros en América tenemos un rastro neandertal de menos del 1%. Entonces es porque, claro, estuvimos aislados. Claro. Entonces nunca tuvimos esa opción de mezcla, pero hay un rastro muy pequeño. Pero cuando dices que se encuentran con el neandertal en Europa es que ya de hecho existía este otro grupo había como una coevolución, que eso es lo que se plantea ahora, que eran dos grupos coevolutivos, el uno del centro de África, cromañones, y el otro en Europa, que coevolucionaba, también que venía de los primates, con toda esta línea, pero que desaparece, que además era un grupo muy desarrollado, su cerebro más grande que los cromañones y más grande que los humanos actuales, ¿no? Entonces parecería, de todos los datos actuales, que eran poblaciones también que empezaban a desarrollarse, y no se explica bien por qué desaparecen. Probablemente se asocia a cuestiones inmunológicas, que no pudieron defenderse, los cromañones sí. Pese a eso, los neandertales nos ceden características inmunológicas importantes. Entonces, todo esto nos hace ver cómo la construcción de la genética de la humanidad es clave para entender a lo que yo iba. ¿Por qué es importante estudiarse? O sea, tiene importancia cuando tú lo relacionas con algo, actualmente, a lo que se está llamando la medicina de precisión. Es decir, estas poblaciones que acumulan ciertas características genéticas, ¿a qué son propensas? Responden mejor o peor a fármacos, se enferman más rápido o menos rápido de enfermedades. Por ejemplo, el SIDA nos enseñó un montón de cosas, el HIV. La población europea tiene un gen de resistencia al SIDA del 23% de su población. Nosotros estamos alrededor del 1.2, y en África, donde más hay HIV y más SIDA, están en 0,1. O sea que la población, llamemos negra, tiene menos resistencia. Exactamente, exacto. Y ahí se está viendo lo interesante y lo importante de cómo es la coparticipación de genes, ¿no? El rato que se diferencia la población original de África y aparecen concentrados poblacionales en cualquier otra parte de lo que ronda el Mediterráneo, lo que migra hacia Asia, lo que migra hacia Europa, entonces aparecen características propias. En relación al medio, al final el medio es un factor de selección de genes importantísimo. Entonces, cuando nosotros cruzamos el estrecho de Bering y nos aislamos, tenemos un factor de selección de genes importantes. La población indígena en Ecuador es de grupo 0 en sangre.
Y cuando tú evalúas, ahora ya hay otros grupos sanguíneos, pero la mayoría, si no la totalidad del grupo sanguíneo indígena era cero. Es cero. Y entonces ahí tú te das cuenta que tenemos concentrados genéticos. Estos concentrados genéticos tienen que tener relación con algo. Desde la perspectiva actual es resistencias, susceptibilidades, respuestas a tratamientos farmacológicos, riesgo de vida o promedio de vida va cambiando de acuerdo a las etnias. Claro. Y eso es lo que llama la atención en los estudios genéticos, ¿no? O sea, cómo estas variantes genéticas te dan una mayor o menor oportunidad de algo en relación al medio, a tu vínculo con el medio. Pero ¿qué tanta diferencia existía entre los incas y estas comunidades de acá, los quitus, los caranquis, en fin? ¿Qué tanta diferencia genética existía entre ellos si provenían del mismo tronco común de los que llegaron? Uh-huh. ¿Qué Sí. dije? Bueno, ahí hay algunos estudios interesantes, ¿no? Si podríamos dar un nombre común a toda la población indígena de América del Sur, serían quichuas. Uh-huh. Todos son quichuas. Incas, todos. O sea, no la palabra inca, sino quichua. Porque claro, los caranquis también eran quichuas, los imbaburas también eran quichuas, población de la costa ecuatoriana también era quichua. Entonces, para dar el nombre común de indígena de América Latina, podríamos decir que todos tenemos la misma esencia genética. Lo que se fueron a vivir a otros sitios. Sí, simplemente que vivieron aislados, y el aislamiento otra vez produce que aparezcan características diferentes, chiquitas, ¿no? Hicimos un estudio del cromosoma Y de la población inca y de la población ecuatoriana y, bueno, boliviana, paraguaya, también brasileña. Y primera cosa, descubrimos que había una característica genética propia del cromosoma Y que parece que era dejada, curiosamente, por los chasquis en el Capac Ñán, en el camino del Inca. Entonces el Capac Ñán, claro, el chasqui corría, pero también se quedaba a descansar y también tenía sus amoríos y dejaba sus genes. Claro. Y es tan interesante el rastreo del cromosoma Y en el camino del Inca. Entonces, claro, al final son población quichua, pero que tiene características especiales, pero que no le hacen tan especiales como para ser otro grupo poblacional. Entonces, los incas, efectivamente, mucho más organizados, llegan al sur del Ecuador actual unos 50 años y al norte 30 años como tope. Entonces, ni siquiera una generación completa. Bueno. Entonces, ahí aparece la conquista española. La conquista española, cuando tú analizas cómo es la trayectoria de genes, es curioso porque en la costa hay genes más europeos y en la sierra hay menos europeos, porque es también la transición de cómo primero llegan a la costa y se van metiendo hacia la sierra, no al oriente no llega, no podían, las enfermedades no les dejaron, también la población que existía en el oriente era diferente, nunca lograron conquistar el oriente ni de Ecuador, ni de Colombia, ni del Perú. Y entonces, y ahora con el descubrimiento último de la Amazonía, de estas pirámides, cambia la estructura incluso mental de cómo vamos a estudiar la población. ¿Qué pasó ahí? Sí. ¿Cómo aparece esto y qué genes estarían ahí involucrados? Claro. Entonces, vuelvo a decir, por eso es que nos falta estudiar tanto la población latinoamericana, la población indígena, todo lo que vamos encontrando de nuevas cosas, porque nos va a aclarar mucho mejor. Pero en relación a los incas, somos quichuas, el mismo ADN. Simplemente que estaban aislados, los otros más organizados. Está cuestionado la existencia del reino de Quito,
Parece que eran muchos más desorganizados en el Ecuador las tribus, ¿no? No había en realidad un reino, es una visión del cura Europeísta, ¿no? sí, pero también del padre del cura que hizo la historia de Juan de Velasco, Ya. que hablaba del reino de Quito, que también es una identificación geopolítica, ¿no? Claro. Defender el reino en relación al imperio inca. Es decir, Claro. nosotros teníamos nuestra organización, pero en realidad está un poco cuestionado el tema del reino de Quito. Y cuando hablas de genética, tú ves que hay muchas más bien coincidencias. En los genes de los incas con los genes del norte, del Ecuador, con los genes de Colombia. Claro. Bueno, en aquel y entonces... de Bolivia lo mismo, son los mismos genes. Claro, en aquel entonces no habían fronteras, esas fronteras que existen hoy. Exacto, y el intercambio, se sabe que había este modo de producción andino, creo que se llama, que era cómo iban intercambiando productos en todas las regiones que necesitaban diferentes productos, la sal en el Ecuador, ¿no es cierto?, que habían nichos de sal diferente y por eso es que había el intercambio de sal, era tan importante. También las deficiencias de yodo, el bocio, porque no se conocía, no tenían el nivel de desarrollo científico para entender el uso del yodo. Y todo eso, pero también a través de la sal de la costa, que se intercambiaba con la sierra, el bocio no era tan extremo como se pensó. Vienen los españoles, rompen el intercambio no soy historiadora, sino que me apasiona el tema genético. Bueno, tu hermano es historiador. Claro, sí, pero el tema genético me apasiona. Entonces, claro, al romper el esquema del modo de intercambio de productos, se rompe el plan salud y empieza a aparecer bocio endémico en la sierra ecuatoriana, porque no llegaba la sal con yodo. Claro. Y por eso es que incluso aquí en Quito hay un dicho que se dice Puembo, Pifo y Yaruquí con los cotos. Hasta aquí el coto es el crecimiento de la glándula, ¿no? Ajá. Tiroidea. Y era porque se destruyó el intercambio de yodo. Y al destruir la organización que se venía manteniendo, aparecen enfermedades nuevas. Aparte de la viruela y la gripe y el sarampión, que mató tanta gente con la llegada de los españoles, claro, ¿no? Claro. Ahora, has tocado un tema interesante también porque tuvimos a un científico aquí en el podcast que argumentó que en Ecuador, bueno, Ecuador está en el puesto número 1 mundial de cáncer de tiroides y él plantea que es producto de la ceniza volcánica, que tiene una incidencia en esto. ¿Es así? Bueno, no he leído sobre esa teoría de la ceniza. Nosotros hicimos un estudio sobre la ceniza en ratones y cómo la ceniza entra a la célula y destruye, es como un molino, ¿no? Las partículas, se ha visto en el plástico lo mismo, pero las partículas entran dentro de la célula y es como que la célula se está moviendo, pues por eso está viva, se mueve y al moverse va destruyendo orgánulos internos. No he sabido si eso tiene que ver con las cenizas, probablemente, si es que me pongo a lucubrar, hay un gas, el radón, que está relacionado justamente con aumento de mutaciones de tejidos y está justamente en la tierra y en las cenizas. Entonces, tal vez por ahí podría uno decir, mira, si es que hay tanto cáncer de tiroides, posiblemente es porque estamos expuestos a algún factor desencadenante como podría ser este tipo de radiación que te hace que la glándula tiroides absorbe mucho, ¿no? De las que más absorbe la radiación y por eso podría ser una explicación. Pero cáncer de tiroides, a ver, aquí en la lista de la mayoría de cánceres, hombres y mujeres, hay que diferenciar ahí. En el primero en hombres está el cáncer gástrico y en primero mujeres, curiosamente, está los de cuello uterino. Y tenemos, sí, cáncer de tiroides, pero no me acuerdo que esté en el primer puesto. No, él se refería a que, claro, su visión de todo esto también está planteada a partir de que es geólogo, no es genetista, no.
Pero no, porque cuando uno analiza la epidemiología, sí hay cáncer de tiroides, pero no está de los primeros. No, él plantea que el cáncer de tiroides, o sea, en términos de cáncer de tiroides a nivel mundial, Ecuador está en el puesto 1. Sí, eso sí. A eso se refiere. Eso sí, ahí sí. Pero dices, tal vez es esta relación que tenemos con la tierra. Claro. César, entonces en el Ecuador, los ecuatorianos actuales, para ir a un tema de debate que tenemos aquí a un genetista para aclarar esto. En el Ecuador, o los ecuatorianos, ¿son descendientes de incas o descendientes de los que estaban aquí antes que llegaran los incas? Pienso que de los que estaban aquí, porque hay muy poco tiempo la relación que se tuvo con los incas. Pero al final somos lo mismo, porque somos quichuas. Exacto. Entonces somos hermanos genéticos, con unas características diferentes en muy pocos porcentajes, pero al final en esencia somos los mismos.